Muy buenos días. Para el programa de psicología, eh, en el curso Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para la tarea número 2, reparación social a víctimas de violaciones a los derechos humanos, los compañeros del grupo número 57, que lo conformamos, Ana Yasmín Oviedo Tabla, Lisset Caterine Correa Díaz y quien les habla, James Marín, hemos estamos creando este video con el fin de hacer una exposición grupal sobre derechos humanos y reparación social. Iniciando con su contenido de introducción, decimos que los derechos humanos son el fundamento de toda sociedad justa y democrática. Durante esta presentación haremos un recorrido por su definición y principios. Las violaciones ocurridas durante la dictadura chilena entre 1973 y 1990 y las estrategias de reparación social que se implementaron para atender a las víctimas. También reflexiona sobre el papel de los psicólogos, el impacto de los medios de comunicación y los aprendizajes que Colombia puede extraer de la experiencia chilena. Con ello buscamos fortalecer la memoria histórica y reafirmar nuestro compromiso ético como futuros profesionales en la defensa de la dignidad humana. En cuanto a su definición, decimos que los derechos humanos nos referimos a esos derechos básicos que pertenecen a todas las personas, sin importar su nacionalidad, su raza, su religión, su género o su condición social. Son derechos que nadie nos puede quitar porque están ligados directamente a la dignidad humana. La idea central es que todos los derechos humanos buscan garantizar tres valores fundamentales: la libertad, la igualdad y la justicia. Y lo más importante es que son universales, es decir, que aplican para todos y son indivisibles, no se pueden fragmentar y son interdependientes, ya que cada derecho se conecta con los demás. Mm, Un momento histórico fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue en el año 1948. Este documento marcó un antes y un después porque estableció un marco común para proteger a la humanidad frente a los derechos del poder, a los abusos del poder. Desde entonces se convirtió en una referencia mundial para recordar que ningún gobierno ni ninguna autoridad está por encima de la dignidad de las personas. Pues para resumir, los derechos humanos son mucho más que normas escritas. Son principios que nos recuerdan que todos tenemos el mismo valor y que la sociedad debe organizarse para respetar y proteger esa dignidad en cualquier circunstancia. Eh, siguiendo con lo que son los supuestos ideológicos. Bueno, para supuestos ideológicos, eh, y para contextualizar este concepto, estos supuestos ideológicos de los derechos humanos son las ideas y principios que les dan sentido y fundamento. Son como los pilares que explican por qué existen y por qué deben de aplicarse en cualquier sociedad. Los derechos humanos no son solamente un conjunto de normas escritas, sino que se sostienen en varios supuestos ideológicos que les dan sentido y fuerza. El primero es la universalidad, que significa que todos los seres humanos, sin excepción, somos titulares de esos derechos. No importa la edad, la cultura, la religión, la condición social. Bueno, todos tenemos el mismo valor. La dignidad humana. Eh, Esa reconoce que cada persona tiene un valor intrínseco, es decir, que es esencial y que no depende de lo que haga o de lo que tenga. La dignidad es el punto de partida y el límite que ninguna autoridad puede vulnerar.
También está la igualdad. Eh, la igualdad nos recuerda que nadie puede ser discriminado por razones de raza, género, orientación política o cualquier otra condición. La igualdad es lo que garantiza que los derechos humanos sean realmente para todos. Otro supuesto fundamental es la libertad, eh, entendida como la capacidad de cada persona para decidir sobre su vida y ejercer su autonomía, sin que el poder abuse o limite injustamente estas decisiones. Bueno, finalmente encontramos la solidaridad internacional, importante. Nos invita a pensar que la protección de los derechos humanos no es solamente responsabilidad de un país, sino que es de toda la comunidad internacional. Los estados deben cooperar entre sí para mantener la paz y garantizar que todos estos derechos se respeten en cualquier lugar del mundo. En conjunto, estos principios son la base para comprender por qué los derechos humanos son tan importantes en cualquier sociedad. Nos recuerdan que no se trata solamente de leyes, sino de valores universales que buscan proteger la vida, la libertad y la dignidad de cada ser humano. Eh, Ya pasando a las violaciones durante la dictadura, podemos decir eh, que en Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que se extendió entre 1973 y 1990, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. No fueron hechos aislados, sino prácticas sistemáticas que incluyeron desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y una fuerte persecución política contra quienes se oponían al régimen. Esas acciones no solo afectaron a las víctimas directas, sino que generaron un clima de miedo permanente en la sociedad. Fragmentaron comunidades y dejaron un profundo trauma colectivo que todavía se recuerda. La dictadura chilena se convirtió en un ejemplo claro de cómo el poder autoritario puede destruir la confianza en las instituciones, vulnerar la dignidad humana y marcar generaciones enteras con el dolor de la represión. Hablar de estas violaciones es fundamental porque nos permite comprender que los derechos humanos no son una teoría abstracta, sino una necesidad real para proteger la vida y la libertad frente a los derechos a los abusos del poder. Bueno, siguiendo con los siguientes puntos y muy importantes, hace la intervención la compañera Ana Yasmin Oviedo. Adelante, compañera. Buen día, compañero James. Muchísimas gracias. Hoy voy a hablar sobre la reparación social en Chile después de la dictadura militar, un proceso que surge como respuesta a las graves violaciones de derechos humanos que afectaron a miles de personas. Este tema es importante porque no solo se trata de reparar a las víctimas de manera individual, sino también de comprender cómo una sociedad entera puede reconstruirse después de un periodo de violencia, miedo y vulneración de derechos, buscando avanzar hacia la justicia, la memoria y la garantía de que estos hechos no se repitan en el futuro. Después de la dictadura, Chile implementó estrategias de reparación social. Una de las principales fue la restitución, que buscaba devolver a las víctimas sus derechos y en algunos casos bienes que les habían sido arrebatados. Esta medida fue significativa porque implicaba unos reconocimientos por parte del Estado de que se habían cometido injusticias graves. También se desarrollaron mecanismos de compensación, especialmente a través de indemnizaciones económicas
pensiones y apoyos a las familias afectadas. Aunque el dinero no puede reparar el dolor ni las pérdidas humanas, sí representa un acto de reconocimiento y una forma de respaldo frente a las consecuencias de lo vivido. Además, se impulsaron procesos de rehabilitación, ofreciendo atención médica, psicológica y social a las víctimas y sobrevivientes. Esto fue fundamental porque muchas personas no solo sufrieron daños físicos, sino traumas emocionales profundos que afectaron su vida cotidiana, sus relaciones y su bienestar. En este sentido, las reparaciones no se limita a lo material, sino que también busca sanar lo emocional y lo social. Por otra parte, se establecieron garantías de no repetición, que consisten en reformas institucionales en educación y en educación de políticas públicas. En el futuro no se puede volver a repetir violaciones a los derechos humanos. Estas medidas son clave porque muestran un compromiso con aprendizaje del pasado. Un elemento muy importante dentro de estas estrategias fue la construcción de memorias históricas a través de comisiones de verdad, de testimonios de víctimas, actos simbólicos y espacios como el Museo de la Memoria. Se buscó reconocer lo ocurrido, de mantener viva la historia. La memoria no solo permite recordar, sino también reflexionar, generar conciencia y educar a las nuevas generaciones de la importancia de los derechos humanos. En conjunto, todas estas estrategias no solo apuntaban a reparar el daño individual, sino también a reconstruir el tejido social y fortalecer la democracia en Chile. A partir de estas secciones, Chile fue construyendo escenarios colectivos sobre lo que significaba la reparación social, es decir, distintas formas de pensar, de sentir, de entender cómo se puede sanar después de un periodo de mucha violencia. Para muchas personas, la reparación implica principalmente el reconocimiento de su verdad, ya que consideraban que no era posible avanzar ni cerrar heridas. En este sentido, darle voz a las víctimas era validar sus experiencias, se volvió fundamental para sanar su historia. Para otros, la reparación estaba muy relacionada con la justicia, que querían decir que era castigar a los responsables. Desde esta perspectiva, no puede haber una verdadera reparación si quienes cometieron los delitos no enfrentan consecuencias legales. También existe la idea de que la reparación debe ser un proceso colectivo que involucra a toda la sociedad y no solo a las víctimas directas, promoviendo la memoria histórica, la empatía y la reconstrucción y la confianza social. Sin embargo, es importante reconocer que la sociedad chilena no es homogénea, que existen diferentes posturas de este tema. Algunas personas consideran dejar el pasado atrás para poder avanzar y sanar, mientras que otras creen que es necesario eh, tomar justicia por mano propia. Eh, además, impulsaron procesos de rehabilitación, ofreciendo atención médica, psicológica y social a las víctimas y sobrevivientes. Esto es fundamental porque muchas personas no solo sufrieron daños físicos, sino también traumas emocionales profundos que afectaron su vida cotidiana, sus relaciones y su bienestar. En este sentido, la reparación no solo limita lo material, sino que también busca sanar lo emocional y en lo social. Un elemento muy importante dentro de estas estrategias fue la construcción de memoria histórica a través de comisiones de verdad, de testimonios de las víctimas y actos simbólicos y espacios, ¿no?, sobre el Museo de la Memoria. Sin embargo,
Es importante reconocer que la sociedad chilena ha tenido un papel muy importante durante la dictadura. En la actualidad, los medios siguen siendo actores claves en los procesos de reparación social, ya que contribuyen a mantener viva la memoria histórica y a promover el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que es una gran responsabilidad, porque la manera en que presentan la información puede influir en la opinión pública, ya sea fortaleciendo la memoria o generando olvido o confusión. Muchas gracias. Con esto culmino mi espacio de participación. Sigue la compañera Caterina. Gracias, compañera. Buenos días. Pues hoy vamos a hablar sobre el rol del psicólogo en la parte de la reparación social. Más que todo ayudaron con con la parte de traumas y duelos. Las víctimas vivieron experiencias muy duras, ya sea por pérdida de familiares, amigos, entornos sociales. De igual forma, apoyar a la reconstrucción social durante una crisis como esta, pues muchas personas sienten que su vida se rompe, lo que hacen que los psicólogos es ayudar a la reparación de las esperanzas y así volvieron a construir sus vidas, sus proyectos de vida, como es estudiar, trabajar, formar familias, etc. El- eh, Igualmente fortalecieron la sociedad, no solo trabajaron con individuos, sino también en la parte comunal, lo que es barrios, pueblos, grupos, ayudando a que las personas volvieran a confiar unos en otros. Por eso se habla de una reparación íntegra, que habla sobre la economía, lo social, lo emocional, lo que genera que es recuperar la confianza y fortalecer las relaciones. De igual forma, mostraron que la reparación no solo es dinero, sino también se basa en la indemnización o en ayudas materiales. También es necesario cuidar la salud mental y el bienestar de emociones para que la reparación sea completa. Asimismo, los psicólogos ayudaron a sanar emociones, reconstruir vidas y fortalecer la sociedad, demostrando que la verdadera reparación incluye tanto la material como lo emocional. Ya en el aprendizaje para Colombia, la experiencia de la dictadura en Chile deja importancia y aprendizaje para Colombia en sus procesos de construcción de paz. Tras la década del conflicto armado, uno de los principales es la necesidad de garantizar una reparación íntegra a las víctimas, que lo limitó a la economía, sino también incluyó a la reconocimiento del daño del mismo, el apoyo psicológico y la reconstrucción del tejido social. En este caso, pues en Colombia tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, que se firmó en el 2016, en diciembre, que antes de eso, pues todas las personas que vivieron en un conflicto armado o un conflicto bélico en el país, pues se les dio como una reivindicación para eso. Asimismo, pues Chile muestra la importancia de preservar la memoria histórica, ya que recordar lo ocurrido permite reconocer a las víctimas, establecer la verdad y evitar la repetición de hechos violentos. Este proceso contribuye a fortalecer las emociones sociales y el compromiso con los derechos humanos, como lo es en este caso con la JEP, que también nos ayuda a que se sepa la verdad, a que se haga justicia, al acompañamiento por parte de psicología y a la re- no repetición. Aquí en Colombia tenemos este programa que se llama la JEP. En otro aprendizaje es velar el valor o ver la clave del valor del acompañamiento psicosocial, fundamental para ayudar a las personas a sanar el trauma y reconstruir sus proyectos de vida. La atención a la salud mental se convierte así en un elemento esencial dentro de cualquier proceso de reparación. Finalmente, pues la experiencia chilena evidencia que la justicia no debe ser únicamente unitativa, sino también restaurativa, promoviendo la recolección o reconocimiento de la responsabilidad y la reconstrucción de las relaciones sociales. En ese sentido, Colombia puede avanzar hacia una paz más sólida, se integra dimensiones jurídicas, emocionales, culturales y en sus procesos de reparación. Ya en lo de las lecciones para psicólogos en formación, tenemos que pues, los psicólogos no trabajan solamente con síntomas, trabajan con historias, con vidas, con vidas que marcan, con contextos sociales y políticos. Por eso tenemos una gran lección que tener
es tener una mirada psicosocial, no solamente clínico, también se habla de hablar de empatía, una empatía real hacia las personas que viven estos problemas o estas crisis o pasan por estas situaciones, saber escuchar sin juzgar, entender el dolor de las personas y entender su contexto, entender el duelo que ellos están pasando, entender las situaciones o los problemas en los que se sienten, entender las enfermedades que pueden traer, como lo que es un estrés postraumático que es post a la guerra o un conflicto como fue el de Chile. Desarrollar la empatía real. Otra lección importante es el psicólogo tiene un compromiso ético con los derechos humanos, como nos habló nuestro compañero James y nos explicó sobre los derechos fundamentales de cada uno que pues, tenemos en la parte eh, ya sea nacional o en los derechos que se nos violentan a través de una guerra o un evento como este. Ya por último, debe darse como un agente de cambio social capaz de aportar a la construcción de la paz y la justicia. A eso, de esa forma, pues vemos el programa que se firmó en el 2016, que fue la JEP, ya muy o va muy a la mano con todo lo que nos sucedió con Chile. Entonces, pues van de la mano, van en el apoyo, se alinea muy bien con todo lo que le pasó y toda la repetición que sucedió en Chile, pues aquí en Colombia nos basamos también en eso, en la experiencia, y ya pues, le doy el paso a nuestro compañero James para que podamos terminar. Muchas gracias, compañera Caterine. Excelente. Muchas gracias por su explicación muy puntual, muy concreta y muy amable. Entonces, en la parte de cierre o conclusión, eh, decimos que, bueno, que los derechos humanos son mucho más que un conjunto de normas, son el fundamento sobre el cual se construyen sociedades justas y democráticas. Nos recuerdan que la libertad, la igualdad, son valores que deben protegerse en todo momento y en cualquier lugar. La experiencia de Chile nos muestra con claridad la importancia de una reparación integral que no se limita a lo material, sino que también atienda a las dimensiones emocionales, sociales y culturales de las víctimas. En este proceso, el papel de los psicólogos y de los medios de comunicación fue decisivo, porque ayudaron a sanar heridas, reconstruir la memoria colectiva y fortalecer la confianza en la democracia. Para Colombia, que ha vivido décadas de conflicto armado, estos aprendizajes son esenciales. Nos invitan a trabajar para la reconciliación, a garantizar la no repetición y a formar profesionales comprometidos con la justicia social y la defensa de la dignidad humana. Como futuros psicólogos debemos asumir este compromiso ético y entender que nuestra labor no solo acompaña a las víctimas, sino que también contribuye a la construcción de paz y a la transformación de nuestra sociedad. Pues eso básicamente es nuestro video, nuestro trabajo. Ahora pues no queda más sino que agradecer mucho a las compañeras muy comprometidas con el trabajo, Lizeth Caterine Correa Díaz y Ana Yasmín Oviedo Tabla. Entonces, agradecer mucho y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.